¿vale? La ansiedad es miedo al futuro. La ansiedad es precisamente que no sabes lo que va a ocurrir en el futuro y que piensas que va a ser algo tormentoso y difícil, pero originalmente es porque viene provocado por una energía del pasado, porque en el pasado la persona sigue vibrando en el pasado y la persona no lo puede cerrar, no lo ha podido cerrar. Y eso es lo que, como viene vibrando en la frecuencia del pasado, lo trae al presente y piensa, y como construimos el futuro desde el hoy, desafortunadamente sigue proyectando la energía del pasado hacia el futuro y piensa que va a ser horrible. Entonces, por lo tanto, la ansiedad no es más que miedo al futuro, ¿ok? Y hay varios tipos de ansiedad, ahorita lo vamos a mirar, ¿vale? Las causas de la ansiedad. La cuarta causa de depresión es la siguiente, ¿sí? Que la persona tiene trauma. La persona se quedó con un trauma. Trauma por abuso sexual. Porque a veces dicen, no, es que mi primo, pues mi primo me tocaba, pero no considero que sea un abuso y por supuesto que es un abuso. Es que una vez mi papá borracho me tocó y pienso que no me afectó y digo, bueno, pues está, por supuesto que te afectó. No, es que una vez chocaron y no sé qué y creo que no me afectó, claro que te afectó. Te afectó, hay trauma por abuso, hay trauma por asalto, hay trauma por secuestro, hay trauma por pérdida, hay trauma por muerte de alguien, hay trauma por accidente, hay trauma por rechazo, hay trauma por abandono, hay trauma por infidelidad. Entonces todo ese tipo de traumas que están ahí alrededor, tú piensas que no te han afectado, pero por supuesto que sí. Y específicamente las personas que han vivido problemas de trauma de algo de lo que acabo de mencionar, son las que más van a sufrir de ansiedad. ¿Cómo la ven? Así como lo están escuchando, son las que más van a sufrir de ansiedad. También hay personas, déjenme decírselos de esta manera, hay personas, por ejemplo, que están viviendo en estos momentos con gente tóxica en su casa. Gente muy regañona, gente muy enojona, gente muy pegalona, gente que se droga, gente que fuma, gente que se alcoholiza, que llega alcoholizada, gente con la que se la pasa peleando todo el tiempo. Y eso, como es una situación demasiado traumática, por supuesto que te va a generar ansiedad. Recuerdo mucho el caso de un chico que vino aquí a la terapia y que venía con unos ataques de ansiedad marca diablo, que no se los acababa fácilmente. Esa persona con esos ataques de ansiedad que venía aquí a la terapia, un jovencito de 25 años, imagínense. Llegaba con las manos hechas una sopa, así, manos sudadas, con una opresión en el pecho terrible, que sentía que no podía respirar, que tenía que hacer de repente esto, porque la persona no podía respirar. Le venía el llanto frecuente, sentía taquicardias, pensaba que le iba a dar que le iba a dar un infarto, la persona, que sí te puede dar un infarto si te dejas, claro que sí, pero te avisa un ataque de ansiedad fuerte, que la persona tenía como mucho miedo, mucha angustia y decía, es que no sé qué va a pasar y pensaba que a la vuelta de la esquina iba a pasar lo peor, iba a suceder lo peor, que sonaba el teléfono y decía, ahora qué pasa, por qué, a ver, por qué, quién me habla, qué está pasando, y se desesperaba la persona, ¿no? Que esos son los ataques de ansiedad, adormecimiento de manos, que es la parestesia, sí puede haber dolor de articulaciones también, aunque se le atañe más bien a otro tipo de enfermedad. La persona tiene boca seca, no puede dormir, tiene un insomnio terrible, se despierta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no puede conciliar el sueño de nuevo, ¿vale? Se la pasa orinando frecuentemente, a veces incluso un miedo muy grande, una ansiedad muy grande puede provocar, como decíamos, el brote psicótico, porque la persona se deschaveta, o sea, de plano cae en la locura, ¿ok? Y estas personas que tienen estos problemas de trauma, que son ansiosas, que caen en temas de ansiedad, también se relacionan. Los trastornos de ansiedad, uno de ellos es el obsesivo compulsivo. Por ejemplo, el obsesivo compulsivo tiene ansiedad, es un trastorno de ansiedad y también va de la mano con la depresión. Una obsesividad compulsiva puede llevar al individuo a una depresión tremenda, a una depresión demasiado grande. Entonces este obsesivo compulsivo puede ser compulsivo en lavarse las manos, en sanitizarse a cada rato con el gel, el alcohol en gel, que todo tiene que estar ordenado, que todo tiene que estar pulcro, o que acumula cosas en exceso, o que miente en exceso, que miente compulsivamente, que tiene
etcétera, mil cosas. Esta persona no sabe o no relaciona que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad y que va de la mano, por lo tanto, con el trastorno con depresivo, ¿no? Depresivo generalizado. Entonces estas personas, estas personitas sufren de este tipo de situaciones porque experimentaron traumas en algún momento de su vida, ¿sí? Regresando al ejemplo del chico con el que hablaba hace un momento, que bueno, se fue a vivir a otro país, yo le dije, vete a vivir a otro país porque la verdad, estás muy deprimido y estás muy mal. ¿Qué era lo que sucedía con este joven? Decía, por ejemplo, fíjense cómo me contaba la historia. Es que de repente estoy en mi cuarto y la verdad, o sea, no quiero salir de la casa, o sea, no sé qué hacer, doctor, me sudan mucho las manos, cualquier cosa pienso que afuera algo me va a pasar porque ya me han traicionado mucho y la verdad es que esa ansiedad es algo que no sabe, o sea, y no entiende, es que no logro entender. Y yo le preguntaba, a ver, pero alguien te pegó o qué te pasó. Pues es que tuve una novia, pero corté con ella y me decía puras cosas que no son relevantes. O sea, me decía puras cosas que no eran relevantes, que no había una razón verdadera. Pero cuando entramos al tema de su madre, cuando llegamos a la parte de su mamá, de cómo era su mamá, bueno, ahí es donde realmente encontramos la solución y el problema al mismo tiempo, ¿no? Su mamá le decía, sírveme el agua y apúrate y muévete, porque no sé qué tanto. Sí, pero todo el tiempo, ¿eh? O sea, era una persona de verdad muy complicada, de un carácter muy complicado. Para todo y lo sobajaba y decía, tú eres un tonto, tú no sabes, tú. Era una mujer misándrica porque de verdad tenía, y además una depredadora emocional. Tenía a los tres, a su hermano, a él y a su esposo, los tenía agazapados en la pared, de verdad. ¿Por qué? Porque ella era demasiado dura, con ese tipo de conductas tan fuertes que para todo gritaba, ofendía y que si no se hacía lo que ella decía a la hora que decía y como decía, o sea, no podía pedir nunca las cosas con amabilidad. Y él, por su amor ciego que tenía a su madre, jamás le decía nada, ¿eh? Él jamás le decía nada. Sí, mamá. No, mamá. Sí, mamá. Y todo el tiempo él vivía en una ansiedad terrible. Por eso es a lo que me refiero. Muchas personas están pasando ataques de ansiedad tan fuertes, tan terribles, pero no se dan cuenta el medio familiar o social o laboral tan tóxico en el que se desenvuelven, en el cual todo el tiempo están sufriendo gritos, todo el tiempo están sufriendo golpes, todo el tiempo están sufriendo sobajaciones, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que muchas veces eso ni siquiera que lo amerite la persona, ¿no? Digo, bueno, cuando alguien la riega, bueno, pues sí le metes un regaño, ¿no? Pero cuando se trata de esa situación y que es constante, o que viven con un alcohólico y que el alcohólico todo el tiempo está generando escándalos, está generando problemas, la persona entra en una ansiedad tremenda, ¿no? O que viven con una persona que es agresiva y que para todo pelea, con todo el mundo se quiere pelear, también, o que tiene actitudes muy duras, esas personas están viviendo los ataques de ansiedad. Y de repente llegan aquí y dicen, no, pues es que murió un familiar, o murió alguien, o pasó esto, o dejé el trabajo y de repente surgió la ansiedad. No, perdóname, pero no es cierto, eso es mentira. Tú vives con un detractor emocional en tu casa y que no lo quieras reconocer y que no lo quieras ver como es realmente, es diferente. Pero tú vives con un detractor emocional en tu casa o cerca de ti, o convives con uno en tu trabajo, o convives con uno en la escuela, y esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Que no querramos quitarnos la venda de los ojos, que no querramos reconocer lo que está pasando, es diferente, pero muchas personas viven con un detractor emocional muy cerca, y eso es lo que realmente genera este tipo de problemas y de ansiedad, ¿vale?